Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal al derecho para conectarlo directamente con tu día a día. Como sabes, yo soy Elko Ornelas y siempre estamos invitando a profesionistas destacados en el ámbito jurídico para traerte a ti información que sea de valor. Si el día de hoy te entregamos algún consejo, alguna reflexión, una semilla que logre impulsarte a dar ese paso que estabas postergando, créeme que legalmente ya hizo su tarea. Hoy nos acompaña una abogada con mucha experiencia en el ámbito del derecho laboral. Ha sido auxiliar en Defensoría de Oficio, abogada en el Tribunal de Arbitraje en el estado de Baja California. Fue catedrática universitaria en la Facultad de Derecho en tiempo completo en UABC. Fue coordinadora en la Maestría de Ciencias Jurídicas también de la UABC. Coordinadora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la UABC. Fue jueza de distrito adscrita al Segundo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el estado, en sede en Tijuana y también en Veracruz. Y actualmente es catedrática del Instituto de Posgrado en Derecho y catedrática catedrática de estudios en el Centro Carbonell. Nos acompaña la doctora Karen Yareli García Arizaga. Abogada, muchas gracias por estar en Legalmente. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Muy contenta de estar aquí en tu podcast. Te agradezco que hayas venido, Karen. Fíjate que en este podcast hemos tratado reformas muy emblemáticas. Puedo mencionarte la reforma judicial en materia de la nueva forma de elección de jueces y la reforma a la ley antilavado, la reforma a la ley de amparo, en fin. Y entonces, a propósito de que eres una experta en el área laboral, me gustaría platicar un poco en una forma diferente de cómo la hemos abordado los temas laborales en el podcast. Entiendo que has sido jueza justamente en los litigios laborales. ¿Cómo ha sido la transición del sistema tradicional con juntas de conciliación de arbitraje, que todavía tenemos ahí asuntos que están rezagados, que no es más que una revelación del atasco, ¿no?, del sistema? ¿Cómo fue esa transición y cuál consideras que ha sido el cambio más profundo que trajo la reforma laboral? Bueno, pues nuevamente muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contenta de estar aquí en tu podcast y desde luego un saludo a toda la audiencia, a todas y a todos tus seguidores. Y vamos pues directamente a ese tema tan interesante que propones. Vivimos un cambio fundamental. Me consta que aquí hablas de muchos cambios de estos que estamos viviendo en nuestro México contemporáneo. Uno de ellos, la reforma en materia de justicia laboral, fue uno de los cambios más importantes en los últimos 200 años en la justicia de nuestro país. Y este cambio, transitar de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, fue una sacudida al sistema jurídico, porque ahora los conflictos laborales, esos que nos suceden a todas las personas, esa que es de veras justicia cotidiana, muy cercana a la gente, pues ahora está en los poderes judiciales. Antes no era así. Antes, desde luego, estaba una figura basada en un principio muy importante para el derecho laboral, que es el tripartismo. Pero ahora ya está en los tribunales. Y justo con motivo de esa reforma, pues hay tres grandes transformaciones que se dieron en el derecho laboral y de la seguridad social. Y muy rápido te lo digo, se trata de una creación de una instancia de conciliación prejudicial que se pide que ahora las personas, antes de ir al tribunal, intenten arreglarse por medio de un convenio ante estos centros de conciliación. Y también otro pilar fundamental de esta reforma lo fue la negociación colectiva. Yo recuerdo mucho mis clases en la Facultad de Derecho y decíamos, bueno, pues en nuestro país tenemos ya negociación colectiva. Un maestro me corrigió, un querido maestro me dijo, no, fíjese que lo que tenemos es
contratación colectiva, muy distinto a verdadera negociación. Más tarde entendí el alcance de esa expresión. Hoy se busca que de veras las personas puedan legitimarse por sus representantes en las organizaciones sindicales y que puedan de veras hacer valer sus decisiones, abandonar un poco esto de los sindicatos, ya sabes, de antes y que a veces no representaban los intereses de las personas trabajadoras. Y fundamentalmente este tercer pilar, que es la justicia laboral ahora ante juezas y jueces laborales. Y esto creo que fue de lo más relevante porque ahora las personas van directamente a plantear sus problemas, a ventilar sus conflictos ante un tribunal que debe de estar presidido por una jueza o un juez que le debe de escuchar. Y bueno, de seguro vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y fíjate qué interesante la forma en que abordas esta transición tan novedosa en materia laboral y que hay que decirlo, ¿no? En muchos juicios, por ejemplo, en materia civil, pues el juez no está presente, ¿no? No está presente y siempre ha sido el secretario de acuerdos el director del proceso en ese momento, ¿no? Pero seguramente en tu expertise hubo aspectos que fueron sobreestimados, ¿no? En la reforma. ¿Qué se hizo bien y qué está pasando que no se esperaba en la reforma laboral? Claro, mira, yo te puedo decir desde la visión de una hoy jueza laboral en retiro y de todos estos años, ¿verdad?, que tuve de experiencia, 3 en Veracruz, 1 acá en mi estado, Baja California, en Tijuana, como bien lo dijiste. Creo que la verdad se apuestan por principios muy, muy importantes y ahorita voy a lo que se subestima, que es la pregunta que me estás haciendo, pero me gustaría comenzar diciendo lo bueno es que ahora las personas pueden ir directamente con el juez, con la jueza, y esto resalta 2 principios que antes no teníamos efectivamente en la materia laboral, que es la oralidad, que aunque la Ley Federal del Trabajo sí decía que los procedimientos eran predominantemente orales, la realidad es que no era así, ¿verdad? Era más bien una verbalización. Repetida, ¿no? De la admisión de la demanda, la objeción de la prueba, etcétera. Ya lo ¿no? sabes, lo saben quienes nos siguen, era que en este acto vengo a manifestar y al final terminábamos en un dictado, ¿no? A las personas que pues amablemente nos tomaban nota ahí en las juntas. Pero hoy se vive una verdadera oralidad que exige mucho, de las abogadas y los abogados en el litigio y después mucha astucia, ¿no? No, después hablaremos. Mente creativa. Exactamente. Astucia, mente creativa, proactividad, pero destreza. Destreza es una palabra muy importante. Destreza en técnicas de litigación y en oralidad. Creo que es algo que nos está faltando, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Lo que se subestima es que yo creo que, a ver, el diseño es bueno, pero necesitamos apostarle a que se desarrolle y se consolide la reforma adecuadamente con, muy importante, inyección de recurso económico. Claro. Las plantillas de los tribunales laborales tienen que ser suficientes. ¿Para qué? Bueno, para que se estudien los asuntos con el tiempo necesario y no volvamos a repetir fenómenos como lo que ocurrió lamentablemente con las juntas de conciliación y arbitraje, que eran excelentes, Ahí estaba el talento en materia laboral, ahí sigue talento en materia laboral, pero lo que ocurrió es que, bueno, pues hubo un descuido presupuestal y, bueno, el resultado es el que todos conocemos, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que en esta parte abordas un punto que me lleva a una pregunta, bueno, es una pregunta dual. Te quiero preguntar sobre los retos que has enfrentado justamente en esta transición de este modelo tradicional al nuevo modelo de la reforma. Los retos, los desafíos, y dentro de esos retos y de esos desafíos seguramente enfrentaste las demandas de las propias funcionarias y funcionarios de juntas de conciliaciones y arbitrajes que seguramente ya fueron desacomodados de ese esquema y que tuvieron que demandar sus derechos laborales. ¿Te tocó algo como eso? Mira, la competencia de un tribunal laboral federal de asuntos individuales como en el que yo estuve sirviendo a las personas, tanto en Veracruz como acá en Baja California, corresponde para conocer asuntos, digamos, de la materia laboral ordinaria, no necesariamente y no específicamente de servidoras y servidores públicos. Eso más bien es derecho laboral burocrático y se ventila ante los tribunales de arbitraje
local y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de México, dependiendo pues si son juntas, ¿no? Locales o federales. Pero fíjate que nosotros en la competencia que teníamos para conocer los asuntos, pues conocíamos desde personas que demandaban para obtener la devolución de sus recursos de Afore, para obtener una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, una pensión de seguridad social, o conflictos ordinarios, pero de empresas que son competencia federal, ya sea por una rama de servicios o porque operaran con una concesión, en fin, algunos supuestos más particulares, los que son competencia exclusiva de la Federación. No me tocó conocer esos asuntos, pero lo que sí es verdad es que me tocaba conocer de los asuntos que ya no estaban conociendo en las juntas por esa transición. Digamos que para que quienes nos siguen y no están muy familiarizados con este tema, las juntas se han ido cerrando, algunas en el país. Y entonces se van cerrando y ya no reciben más asuntos. Les toca seguir conociendo de los que recibieron y resolverlos, ¿verdad? En todas sus etapas hasta sus últimas instancias. Pero en los tribunales empezamos a conocer de esos asuntos que se presentaban ante la Junta Federal. Así es como estábamos. Así en concreto no me tocó resolver los problemas de estas personas servidoras públicas. Fíjate que ahorita mencionabas uno de los desafíos en la transición, la cosa presupuestal que siempre impacta y que poco ven los que se encargan de legislar. A veces el problema, pienso y me convenzo, a veces el desafío no es tanto de leyes, porque a la hora de instrumentar ese es el desafío. Recordemos la reforma a la ley de amparo, se estaba presumiendo de que ahora van a ser los juicios de amparo, ¿no? Que sabemos que son juicios muy rápidos, etcétera, y que los plazos para el dictado de la sentencia, si viéramos, Karen, todas las disposiciones de las leyes de distintas materias que están llenas de términos y tan atropellados por los mismos juzgadores. Entonces, el desafío de la cosa presupuestal, la verdad es que lo veo frontal, lo veo serio, pero no me extraña porque pues, vemos muchas cuestiones. Pero aparte de eso, ¿cómo impactó realmente la cosa presupuestal en esta transición? Mira, se inyectó sin lugar a dudas un importante recurso económico, derivado incluso de compromisos internacionales que el Estado mexicano asumió en las negociaciones comerciales. Recuerdas que se estuvo pues renegociando los tratados más importantes en materia comercial y el más relevante que tenemos, pues yo creo que todavía es el que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Con motivo de ello se inserta mucho dinero en la reforma laboral porque era un compromiso que se tenía en el panorama internacional. Y bueno, con eso se puede echar a andar los tribunales laborales que de por sí para su instrumentación y recursos materiales necesitan, pues ya sabes, salas de oralidad. Y se construyeron instalaciones muy dignas por lo que yo puedo decir en cuanto al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Tribunales laborales federales. Pero creo que es muy importante que se siga permanentemente la atención puesta en las necesidades de recursos materiales, por supuesto, para que estos tribunales sean operativos, funcionen. Cada vez tienen más asuntos, entonces, bueno, cada vez tienen también más carga a las personas. Y aquí pongo un énfasis muy especial, las personas que trabajan sirviendo a otras personas. En los tribunales son personas resolviendo problemas tuyos, nuestros, y finalmente también tienen una carga importante de trabajo. Hay que buscar también cómo crear estas estructuras, yo digo de recursos humanos, pero bueno, se dice de capital humano ahora o se dice talento humano, que de veras se les capacite, se les den también prestaciones dignas, ¿verdad? Y por supuesto se les dé una garantía de que van a poder disfrutar de sus derechos laborales, porque imagínate qué paradoja, ¿no? Que sufrieran en sus derechos laborales, así que bueno, el descanso solo puede ser posible si tienen una adecuada y conveniente carga de trabajo. Por supuesto. Y todo eso redunda en, pues eso, recurso económico.
Así. Sí, ¿no? Y como dicen, ¿no? Bienvenido al mundo de la paradoja, que los mismos trabajadores del Poder Judicial encargados de impartir justicia laboral sean los que le sean lesionados Sí, sus sí. propios derechos. Y ¿no? de verdad que aprovecho este comentario que haces para dar un saludo muy, muy cariñoso a todas las personas que están trabajando en los tribunales laborales, en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados de apelación, hacen un gran trabajo. Yo creo que muy poco se ha logrado comunicar eficazmente a la gente, ¿no? El trabajo que hacen y trabajan muchas horas, entonces hay que reconocerlo. Sí, la verdad es que comparto ese punto. Tengo muchos amigos que están en tribunales y la verdad es que es una labor muy desafiante, muy demandante y muy pocas veces reconocida, ¿no? Por la Sí, gente. sí, Entonces, sí. Y creo que ha sido también un poco porque no se ha logrado comunicar adecuadamente esa labor tan importante. Pero bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, son gente trabajando, resolviendo problemas de otras personas, de así otra es. gente. Entonces, imagínate todo lo que esto significa en términos de riesgos psicosociales, estrés, en fin, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso y hay que mencionarlo, también hay que mencionarlo, las instituciones tienen que hacerse cargo de las personas que trabajan haciendo esta labor jurisdiccional. Karen, ya en una audiencia laboral, en el nuevo modelo, en la cosa práctica, no se estira y afloje con la defensa contendiendo y la contraparte objetando y luego te toca a ti decir el derecho en el momento sin oportunidad de analizar como se hace en un esquema tradicional. ¿Qué es lo que el litigante, en tu opinión, no ve? Que tú dijeras, bueno, es que, ¿cómo le explico qué es esto? Así, Claro. ¿qué sería? Sí, yo creo que lo que no ven las personas litigantes es, digamos, todo este trabajo que hay detrás y este estudio integral, las juezas y los jueces laborales deben de hacer un trabajo muy importante previo a la audiencia. No todo es llegar y ahí va a fluir, ¿verdad? Uh-huh. No, la Hay improvisación. quienes sí se van a la improvisar. Híjole, no, ¿sí? no, yo no podría afirmarlo, pero tampoco negarlo. Yo creo que hay de todo, pero no, mira, el trabajo que hay previo a la audiencia es fundamental. El estudio del expediente para la jueza, para el juez, pero para los abogadas litigantes. Claro. Imagínate que a veces, pues, desde luego acompañan ahí a su representado. Es un compromiso, ¿no? eso. Trabajador, trabajadora, representante de empresa. Y bueno, ese conocimiento previo a veces llega un poco débil. Yo diré también que lo que no se ve es que estamos tratando de hacer lo mejor, se está tratando de hacer lo mejor con los recursos que se tienen. Y otra cosa que creo que tal vez no se ve por la persona litigante es que es un trabajo de equipo y que el sistema ya cambió. Uh-huh. El sistema ya cambió y por lo tanto todas esas malas prácticas de antes, uh-huh. Todas esas, digamos, formas de ver el derecho laboral tradicional, pues ya se transformó. Así que ahora debieran de estar pensando en cómo es mejor para la defensa de los intereses que representan, pues presentarse a los juicios. Yo creo que eso es algo de lo que no se ve y de lo que se puede fortalecer. Uh-huh. Y al final de cuentas, mira, creo que debe ser un binomio exitoso. Cada quien desde su trinchera, Claro. Los abogados, abogadas que llevan asuntos, que van al tribunal, deben de estar también muy, muy enterados del estudio de su asunto y llevar también el estudio del caso, pero sobre todo haber planteado, ¿verdad?, la teoría del caso, la famosa uh-huh. teoría del caso, saber preguntar, objetar, repreguntar. Claro. Y eso no se va a aprender definitivamente en la audiencia. Tendrá que llevarse ya listo. Uh-huh. Y listo para varios escenarios que se pueden dar en la audiencia. Entonces yo creo que parte de lo que se exige hoy, de lo que no se ve del otro lado del estrado, es mucho de esta labor previa a la audiencia, pero de esta labor constante durante todo el proceso. Uh-huh. Yo creo que ahí deberíamos de hacer equipo. Quienes todavía están en funciones, desde luego, con quienes probablemente representen un asunto ahí. Decía el doctor Carbonell en una de sus múltiples intervenciones que hace en redes, le preguntaban, ¿no? ¿Cómo se hace el abogado? ¿no? Y había una respuesta que sugería que el abogado era que se hacía, ¿no?, en los tribunales. Y le decía, a ver, no, en los tribunales no. El abogado, ¿qué vas a aprender en el tribunal? Verificar un expediente, sacar la copia.
O sea, si vas a llegar al tribunal a improvisar, pues va a ser un desafío muy desafortunado para la persona a la que estás representando. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Karen. ¿Cuáles son los errores más comunes en los litigantes experimentados que transitaban en un modelo tradicional de justicia laboral y los recién egresados? Seguramente viste algo. Sí. Mira, dentro de los errores que yo identifiqué y que hoy puedo compartir es, como lo dices, hay un tema ahí generacional, ¿no? Pero fundamentalmente que las abogadas y los abogados de otras generaciones, pero que son, digamos, el talento, como vuelvo a decirlo, o sea, mis respetos para estas personas, ¿no? El talento en la materia laboral, se puedan familiarizar con el expediente electrónico, con las notificaciones electrónicas, que si van a designar buzón, todos estos detalles que ahora tiene la Ley Federal del Trabajo y que hacen que la justicia, ahora la justicia digital, sea una realidad. Pero para que eso sea, pues eso, una realidad, algo exitoso, pues hace falta mucho cambiar el chip, ¿no? Claro. Cuestiones culturales, de enfoque. También que los abogados y las abogadas pues ya no lleguen a la audiencia pensando en que pueden dar lectura a sus manifestaciones o que van a presentar los famosos pliegos, ¿no? De posiciones o de preguntas. Eso ya no existe en la justicia laboral actual. Ahora hay que llegar, como lo dije, pues listas a la audiencia con, desde luego, algunas notas, ¿no? Yo como jueza, por supuesto, siempre permití que ingresaran sus notas, sus iPads, sus tablets. Si no era un examen, ¿no? Claro, no es examen. Es más, hasta las juezas y los jueces se apoyan. Por supuesto. De notas. Entonces, el llevar notas no significa que no vayas preparado. Por el contrario, esas las debiste haber tenido tú muy listas antes de llegar a tu audiencia. Esos errores de pensar que puedo leer los alegatos. No, ya no. Esto ya cambió. La oralidad se debe entender como una verdadera habilidad de expresarse por este medio. Claro. Y eso yo creo que es algo de lo que vi como errores muy frecuentes. Y esto me lleva a otra pregunta y vamos escalonando de manera muy interesante esta parte, Karen. ¿Qué diferencia hay? Bueno, hablas de habilidad y hablas de conocer la ley. La habilidad, pues yo la veo también como talento combinado con experiencia y disciplina en el estudio, ¿no? Entonces, conocer la ley. Yo conozco muchos abogados que recitan los artículos y la jurisprudencia, la corte, la ejecutoria, pero los pones a razonar en el momento. Entonces ahí como que pasa algo se rompe. Entonces mi pregunta para ti es, en ese momento en donde tu única herramienta es tu voz, tu cerebro y la forma en que vas a sopesar el argumento de la contraparte y tienes que litigar. ¿Cuál es ahí el desafío? Conocer la ley y litigar. Yo creo que debe de ser una formación integral. Tú lo dices muy bien en tu planteamiento y coincido con Miguel en lo que decías que Miguel comentó en alguna ocasión. Efectivamente, las abogadas, los abogados que hoy van a los tribunales laborales deben de llevar una combinación muy, muy adecuada, conveniente, de conocimientos jurídicos. Desde luego aquí se implica el conocimiento de la ley, el conocimiento de criterios interpretativos, el conocimiento también de la teoría jurídica, de la doctrina, que muy poco se habla, pero es muy importante, pero además habilidades y destrezas, porque pues de nada sirve una sin la otra. No sirve aquel abogado, abogada memorística, perdón que lo diga así, sí. No es que no sirva la persona, vaya, lo aclaro, no sirve tenerlo solo eso como persona. Como persona abogada debes de también entender que trabajar en tus destrezas, en tus habilidades, hoy por hoy es una exigencia. Llegas tarde y llegas con desventaja si no dominas de nueva cuenta la oralidad, si no dominas de nueva cuenta las técnicas y destrezas para expresarte en la audiencia. Por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir a la jueza o al juez que te dé el uso de la voz para inmediatamente interponer un recurso? Hoy en día, en materia laboral, los recursos se promueven así, oralmente. Y tienes que acordarlo ahí. Así se tiene que resolver también, y si ¿verdad? no procede, tienes que tener el argumento ahí mismo. Claro, y las juezas y los jueces tampoco es como que puedan decir, me reservo y lo digo por escrito. Déjame estudiarlo poquito. Sí, y en 3 días emitiré el acuerdo. Ya no, ¿eh? Hoy te tocó
alguna conferencia, digo, un paréntesis porque tiene que ver con esto, en donde lanzaban alguna pregunta al ponente y le hacían una pregunta muy complicada. Dice, le acabo de anotar la pregunta. No se tiene que saber todas las respuestas, no, obviamente, pero es muy desafortunado que hazme llegar tu correo y te voy a hacer llegar la respuesta. ¿Qué no, tal? ¿Qué tal? No, yo creo eso no funciona así en Pues las claro audiencias. Y qué bueno, porque también seguro hay abogadas y abogados jóvenes que nos están viendo y que nos escuchen desde la experiencia, que sepan que también tienen que trabajar en eso. Y eso a veces no se enseña en la facultad, en las escuelas de derecho, lamentablemente. Yo creo que debe de ser esto, pues una combinación adecuada de conocimientos teóricos, pero también de habilidades y destrezas. Claro. Y hay quien, desde luego, pues se hace, ¿verdad? Ahí en la selva, en la a jungla. A los chingazos, Se hace así, a golpe, ¿no? Dígalo, licenciado. Pero pues sí, lo ha dicho muy bien, ¿eh? Yo creo que es necesario repetirlo. Oiga, Karen. Pero es así. Hay que trabajar. Oye, Karen, si te estuviera viendo un abogado que no tiene tanta experiencia en materia laboral y el día de mañana tiene una audiencia de esas que tú presenciaste, de esas múltiples que tú presenciaste, ¿qué le dirías que revisara? ¿Qué le dirías que viera primero antes de pararse enfrente de un juez? Yo creo que primero tiene que conocer excelentemente su asunto. Probablemente él lo inició y no debe haber ningún inconveniente si él diseñó y él trabajó la teoría del caso. Pero si a lo mejor lo está colaborando con un colega, hay que estudiar muy bien ese asunto y llegar con todas las respuestas. Incluso prepararse para posibles escenarios. Antes de ir a la audiencia, definitivamente tiene que pensar que tiene que llegar con ese conocimiento y además preparado, como digo, qué va a pasar si la contraparte promueve una incidencia, cómo va a reaccionar, qué argumentos va a proponer y cómo va a convencer, porque los argumentos de las partes son distintos que los argumentos de la autoridad. Los argumentos, al menos en su fin, los argumentos de las partes tienen que ser para convencer a la persona juzgadora, que se tiene la razón, que le asiste el derecho. Hay una parte que como juzgadora estás analizando lenguaje corporal más allá de lo que se dice en la cosa técnica. Sí, mira, hay mucho de esto en razonamiento probatorio, ¿no? Mucho ha escrito de esto Jordi Ferrer, la doctora Carmen Vázquez, mexicana muy exitosa, en temas de razonamiento probatorio. Existe esto de la psicología del testimonio, que es un poco de lo que me estás preguntando. Y a mí me encantan esos temas. Sí se ve desde el estrado. Que sepan los abogados que sí se ve. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Y además en materia laboral necesitamos aplicar un principio que se llama principio de realidad. Es obligación, no es si quieren los jueces, obligación aplicarlo. Y este principio de realidad nos invita a, cuando tengamos una contradicción, una contraposición entre el elemento formal, que puede ser un documento, una renuncia, y el elemento real, material, como puede ser a lo mejor una declaración espontánea, algo así como tú dices, alguna reacción que le llevó a verbalizar algo. Que juegue en la ecuación jurídica totalmente. Que tienes que resolver. Estos son datos, son instrumentos que nos llevan a datos de prueba. Y sí importa cómo se comporta, valga la expresión, el testigo, la ratificante, el confesante. Pero no necesariamente porque una persona se ponga medio nerviosa, ya significa que te está echando mentiras. No. Para eso hay que estudiar mucho razonamiento probatorio. Y también eso decirle a los abogados y a las abogadas que, por supuesto, cuando se dice la verdad, pues no hace falta más que decirla una vez y se nota. Cuando se dice la mentira, se nota más. Hay una forma, dicen en neurociencia, Karen, que uno puede estar verbalizando algo, pero nuestro cerebro inconsciente, que es el sistema límbico, nos traiciona. Totalmente. La mirada, es más, el lenguaje corporal es por mucho mayor que lo que podemos verbalizar, sí. ¿no? Y totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que hay una precisión que debe hacerse, porque los jueces laborales no podrían basarse solamente en cómo reaccionó un testigo, un confesante. Un caso real que me tocó, si me permite rápidamente lo platico. Todo el tiempo del mundo. Mira, una persona adulta mayor, en situación especial de vulnerabilidad porque tenía una discapacidad
visual específicamente, llega a una audiencia de estas que llevamos en los tribunales laborales, yo ahora no en funciones, pero que llevé muchas pues en tiempo pasado. Y justo su comportamiento pues no va a ser igual que una persona pues relativamente joven, rango etario de sus 30s, que además tenga conocimientos jurídicos y que no esté en esta especial situación de vulnerabilidad. No, en la primer caso nos tocó una persona con estas características que te narro y desde luego pues que se puso muy nervioso. Claro. Además con escolaridad trunca. Y bueno, todo eso influye y es obligación de quien va a valorar ese testimonio o esa declaración, esa información, es obligación que lo tome en cuenta con todo el contexto. Así que bueno, volvemos a esa conclusión inicial que adelantamos, que no necesariamente porque alguien se ponga nervioso está echando mentiras, pero todo hay que ver en la audiencia, de todo hay que... El contexto, ¿no? Correcto, el contexto sí que importa en estos casos. Oye, Karen, y en este nuevo modelo de justicia laboral, la conciliación, este proceso que es previo a la contienda como eje del nuevo modelo de reforma, ¿ha funcionado? ¿Ha despresurizado la labor en los tribunales? Mira, qué bueno que me preguntas eso. Te lo agradezco mucho porque la conciliación, así como está diseñada, precisamente debería de ser para lo que dices, para que no todos los asuntos lleguen a la sede judicial, porque no es necesario. Muchos asuntos no lo exigen, por la cuantía, por la complejidad, por los intereses en juego. Yo creo que la conciliación no está funcionando igual en todas las áreas del país. Yo como fui jueza en Veracruz y fui jueza acá en Baja California, te puedo decir que pues México, somos muchos Méxicos chiquitos. Y la conciliación ha sido igual de exitosa en muchas partes. Creo que nos está quedando a deber un poco y nosotras le estamos quedando a deber a la conciliación. Claro. Cuando digo nosotras, me refiero a todas las personas que participamos de la nueva justicia laboral, porque ahí los abogados, las abogadas también tienen que hacer ese cambio de cultura en que todo el tiempo tienen que tener una sentencia condenatoria para resultar vencedores. Por supuesto. ¿Sí? Explicarle a su cliente que un buen arreglo es mejor que un buen pleito. A mí me enseñaron en la escuela, facultad, que un mal arreglo, ¿no? Es mejor que un buen... No, ya no, hay que pensar diferente. Pensar en que sí es posible llegar a buenos arreglos y desde luego que yo creo que es algo muy bueno. Ojalá que pudiera ser más exitosa. Yo actualmente, soy honesta, no lo veo muy exitoso porque muchas instituciones no están conciliando. Y ahí entra también una responsabilidad del Estado, porque si tú volteas a ver quién no está conciliando, son instituciones que son organismos públicos descentralizados. Claro. No vamos a decir marcas, pero se dedican al tema del petróleo, al tema de la seguridad social. No estamos diciendo marcas. Sí. Pero bueno, ya todo el mundo más o menos se da una idea. Así es. Entonces, si no se llega a conciliación y los asuntos de los tribunales, pues el grueso son de estas entidades, pues imagínate, o sea, van a seguir llegando a la sede judicial asuntos que no deberían. El tema de las afores, oye. El tema de las afores, para mí, digo, algunos casos podría ser necesario cuando está muy litigioso. ¿Cuál es el conflicto en el tema de las afores? El tema de las afores normalmente, mira, es una persona beneficiaria de otra que lamentablemente falleció. Entonces puede ser su hija, su hijo, su esposa que le sobrevive y vienen bien tristes porque pues perdieron a su familiar. Falleció el trabajador que tenía determinados recursos en su afore, ¿no? Recordemos que la afore es la administradora de los fondos del retiro. Entonces tenía esos recursos, ya no los pudo gozar porque no alcanzó a retirarse, lamentablemente falleció el trabajador y las personas beneficiarias pues tienen que ir al tribunal a pedirlo, imagínate, porque necesitan las afores, cualquiera que sea la denominación, una sentencia que diga que esa persona es beneficiaria del que lamentablemente falleció y para que le puedan dar los recursos. Entonces yo creo que debieran existir mecanismos mucho más amigables, por ejemplo en la conciliación. Muy bien, yo entiendo que las afores necesitan verificar, ¿no? Que sea la persona beneficiaria, pues para evitar el riesgo administrativo. Exactamente, pero para evitar a lo mejor que tú pensaras un doble pago, ¿no? Que surja luego también, bueno, hay personas que tienen más de una pareja sentimental, en fin, que pueda surgir así un tema más polémico, pero mientras eso no ocurra, yo creo que esas instituciones deben de pensar muy seriamente en la conciliación. Por supuesto.
para evitar a llegar a los tribunales y que la gente todavía tenga que esperar otro tanto tiempo. Sí, no, es sumamente Imagínate. complicado. Te digo, no he llevado muchos asuntos laborales y por cuestiones ahí de apoyar a personas me tocó llevar un tema así justamente, ¿no? Un ex empleado del aeropuerto de aquí de la ciudad de Mexicali y había que promover un paraprocesal y luego el juicio, pero ahí está la carta testamentaria de los beneficiarios. Bueno, se tuvo que agotar todo el procedimiento. Y esto me lleva a una pregunta, Karen, justamente en este rubro, ¿no? de la conciliación. Sabemos que hay derechos laborales que son irrenunciables. Y mi pregunta para ti es, ¿la conciliación podría replicar esas desigualdades? Híjole, qué buena pregunta, porque sí hay un riesgo latente. Tenemos que tener mucho cuidado, ya sea que defendamos los intereses de una persona o que se esté del lado de la autoridad. Hay temas que, lo voy a plantear así, que no pueden pasar por la conciliación o que es muy difícil porque implica eso. Irrenunciabilidad de derechos, pero además otros temas bien delicados donde puede estar en riesgo la revictimización de personas que sufrieron diferentes formas de violencia. Entonces hay que pensar muy bien cuando se va a la instancia judicial y antes cuando se va a la instancia conciliatoria, qué asuntos y de qué tipos podrían ser muy exitosos resolverlos por medio de un arreglo, de un convenio. Yo creo que hay un riesgo ahí, por ejemplo, trabajadoras embarazadas, trabajadoras que fueron acosadas, de diferentes tipos de acoso, pero por supuesto acoso sexual, que se da lamentablemente muchísimo todavía en los centros de trabajo, y casos de derechos de seguridad social, donde, por ejemplo, está en juego una pensión. Yo creo que esos casos, no quiero decir que no se pueden conciliar, todos pueden conciliarse, pero hay que tener mucho cuidado. Y que quien esté dirigiendo la conciliación califique bien ahí el convenio, ¿no? Tenga el conocimiento de esos derechos irrenunciables y que la lleve tan bien como puedo decirlo, como lo hacíamos en los tribunales, como me tocó hacerlo a mí como jueza, y lo digo con mucho gusto, con mucho orgullo, porque también es un trabajo en equipo, no es un trabajo solo de la jueza o el juez. Aquel que siempre quiere el protagonismo está muy mal. Es un equipo que siempre está trabajando. Y me tocó estos casos en los que había que tener especial cuidado, porque a lo mejor había una medida cautelar, porque a lo mejor esta persona, digamos, necesitaba algo urgente en atención a sus derechos, pero por otro lado, estabas cuidando también el uso del lenguaje, la escucha activa, lo que decías hasta el lenguaje corporal, la confianza, todos estos valores que en una mediación o conciliación lo hacen exitoso para llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar que las personas se sientan motivadas, pero sobre todo que no una frase que vayas a decir tú por cuidar los derechos irrenunciables, pues les vaya a quitar las ganas de arreglarse. Imagínate lo que sería eso. Que los pueda desincentivar. Totalmente, ¿no? Así. Entonces hay que, digamos, quienes participamos de las conciliaciones, a mí me interesa mucho ese tema, me estoy capacitando y de hecho acabo de terminar un curso, un diplomado en la escuela judicial para personas facilitadoras de MASC y precisamente es cuidar tanto el conocimiento jurídico, pero sobre todo todos los otros valores insertos en los mecanismos, en la mediación o en la conciliación, para que podamos encontrar ese justo equilibrio. Fíjate, Karen, que ya ves cómo somos los abogados, ¿no? Pensamos que la resolución de un problema es a través del pleito, ¿no? Híjole, y no, lamentablemente. Reactivos y me tocó ver un chorro de promociones. Sí. Trabajé por 20 y tantos años en gobierno del estado, en la parte contenciosa justamente. Y me tocaba ver muchas promociones de abogados que le decían al juez de distrito, su señoría se equivocó y ¿qué crees que te va a contestar el juez de distrito? Pero bueno, muy reactivo, ¿no? Mi pregunta es, a la hora de conciliación el abogado debe tener herramientas de negociación. Sí, por supuesto. Y como tú lo has dicho, en tu experiencia lo lograste identificar. Seguramente podrás coincidir en que también hay una tarea pendiente en las escuelas y en las facultades de Derecho, porque se están formando abogadas y abogados con los mismos, no quiero decir
no quiero decir bloqueos, pero muy tradicional. sí, hombre, los mismos esquemas, hasta mentales. Y yo creo que debemos de romper eso, transitar a entender que somos agentes de cambio. Por supuesto. Agentes de paz. Así es. Esto parece como, wow, ¿de qué me está hablando esto? No ¿Qué suena no muy... se supone que tengo que pelearme en el Exactamente, tribunal, sí. gritar? Eso no me suena muy abogado. Oye, abandonar el abogañol. Ay, Sí. no. Por eso cuando hay este tipo de pláticas, oye, a veces yo me salgo mucho de la caja, pero y uso No, frases es que eso es bueno, muy coloquiales. salirte de la caja es bueno. Justamente yo estoy apoyando el sector empresarial y de cumplimiento regulatorio en prevención de lavado de dinero y yo he detectado un patrón. Y mis como parte del programa de cumplimiento, pues es lo que establece la ley, el checklist, etcétera, ¿no? Múltiples obligaciones. Pero esta vez hice como que un ejercicio diferente, ¿no? A ver, yo les preguntaba, ¿qué es lo que hacemos? No, pues que redactamos contratos, elaboramos escrituras, contestamos demandas. No, ¿qué es lo que hacemos? Y al final de hacer la pregunta una y otra vez, la conclusión fue, no, lo que hacemos es dar tranquilidad. Esa es nuestra tarea. Totalmente. Dar tranquilidad. Entonces, como que cambiar Sí. ese chip y decir, a ver, nosotros no estamos aquí para pelear, estamos para resolver y darle paz a la persona que está detrás de nosotros. Así, lo has dicho muy bien, resolver, pero además a veces prevenir. La Y prevención, totalmente. yo siempre digo que la prevención Imagínate si te puedes evitar un conflicto, lo que eso significa para empresas, lo que eso significa para personas, en fin, el desgaste que le vas a evitar, desgaste físico, económico, emocional y también tú como profesionista, te lo vas a ahorrar. Y al final de cuentas eso puede traducirse en un éxito. Yo creo que hace falta voltear a ver estas nuevas formas de entender el derecho y nuevas formas de entender a quienes operamos el derecho, a quienes trabajamos con el derecho, no como esos personajes de antes, ¿no? Que así están serios y hablaban puras cosas que nadie entendía. Oye, cosas rimbombantes. no, por eso hasta nos hacen memes. Oye, y chistes. La heteroaplicación, autocomposición. Sí. Oye, que al final de cuentas, a lo mejor en algún nicho sigue siendo necesario, en algún tipo, bueno, al final de cuentas, en algún. Que dices. Sí, en el ámbito académico, en ciertos. Pero hasta en la justicia constitucional, me parece que es necesario entender para poder traducir todo a un lenguaje mucho más claro. Claro. Y así las personas van a entender lo relevante que es esa decisión en su vida. Imagínate, estás decidiendo sobre problemas de gente. Así es. Gente al final de cuentas que no te está entendiendo. O sea, transitar a eso creo que es urgente y entender que somos eso, agentes de cambio, agentes de paz. Y aunque suene así, digamos, muy metafísico, muy, ¿no? Utópico. No, es que necesitamos muy empezar romántico. a trabajarlo. Sí, a trabajarlo. Romantizar la justicia. Bueno, pero es que necesitamos empezar a trabajarlo y entender que no es algo imposible. Y no porque se rompan patrones tradicionales, tú lo has dicho, estás fuera de onda, no, por el contrario. Innovar es avanzar. Claro. Mira, Karen, es obligada la pregunta siguiente. Catedrática de la Facultad de Derecho en UABC, coordinadora de la maestría en Derecho en Ciencias Jurídicas en UABC y del doctorado. Mi pregunta obligada es, ¿qué podríamos fortalecer en nuestra universidad autónoma para multiplicar a esos agentes de cambio de lo que tú estás hablando? Algo anda haciendo falta y lo hemos comentado y con varios de los invitados egresados también de UABC y nos han dicho, es que a mí no me enseñaron eso y es que yo no vi eso. A ver, pero entonces, ¿qué falta? Estuvo conmigo aquí en un episodio, nos acompañó la maestra Salia, a la que le mando un saludo muy afectuoso. Ella decía, estoy impulsando que se dé la materia de neuroderecho, de inteligencia emocional. Por supuesto, dije, impulsa, hace falta. Sí. No, Sí, no, creo que, bueno, hace falta muchas cosas, no solamente nuestra muy querida casa de estudios, ¿no? Es nuestra casa y para mí siempre lo va a ser. Yo fui profesora investigadora por algunos años ahí en la Facultad de Derecho Mexicali y creo que a lo mejor nos hace falta, sí, seguir
todos estos temas de acreditación, reacreditación de programas es bueno, pero complementarlo con esta formación integral en las personas, entender que la generación Z no quiere lo mismo que millennials y mucho menos que baby boomers. O sea, si entendemos eso, vamos a entender a nuestras juventudes y contrario a lo que se piensa, entenderlas no significa darles siempre la razón o hacer siempre lo que ellos esperan. Creo que también son juventudes muy, muy bien preparadas, exigentes, intelectualmente exigentes y por lo tanto en las escuelas y en las facultades de Derecho pues debe haber esa formación integral. Yo creo que hace falta, por ejemplo, inyectar mucho más experiencias prácticas, que la planta de profesores se siga nutriendo de manera integral con profesores de tiempo completo, que tengan, digamos, mucho tiempo dedicado a la academia, pero también profesores que vengan a traer estas experiencias de la realidad. Y así las juventudes podrán tener esa formación. Como tú dices, a lo mejor nadie nos enseñó, por ejemplo, técnicas de razonamiento probatorio. No, pues no, nadie nos enseñó a lo mejor en nuestro momento cuando cursamos en la escuela la licenciatura. Pero hoy por hoy, tanto en pregrado como en posgrados, se debe prestar especial interés a eso. Yo sé que hay programas de posgrado, lo sé, por supuesto, algunos años trabajé en eso, que son de corte profesionalizante y otros que son eminentemente de investigación. Bueno, si estamos hablando de programas que son profesionalizantes, hay que inyectar estas evidencias de experiencias prácticas. ¿Cómo? Con las personas juzgadoras, exjuzgadoras, abogadas, abogados litigantes, conciliadores, conciliadoras. Creo que eso es lo que debe de buscarse y entender, como lo dije inicialmente en esta participación, que las generaciones ya cambiaron. Así que el derecho también tiene que cambiar. Si abandonamos estas formalidades exacerbadas, no nos va a pasar nada. Nada. Somos seres de encuentro. Y justamente la conexión es la que nos hace humano y el derecho es eso, es una regulación del comportamiento humano. Entonces, ¿qué nos cuesta? Yo creo que sí, lo has dicho muy bien. Karen, te agradezco que nos hayas acompañado en este episodio tan interesante, me encantó. Gracias. Pero no me quiero despedir del episodio sin hacerte esta pregunta. Me imagino que tuviste muchos días desafiantes en las salas de tribunal, de esos de contienda, ajetreo, con altos niveles de cortisol y un momento de relajación, pues nomás no llegó. Entonces imagínate que estás en un día de esos, se apagan las luces del tribunal, terminó tu jornada, te quedas sola contigo misma. ¿Cuál ha sido el miedo, la herida que tú dijeras, yo esto lo abrazo porque esto me cambió y lo uso porque me hace ser la persona que soy ahorita, de piel dura, resistente, resiliente, y sencillamente esto, lejos de dañarme, me fortaleció? ¿Qué fue? Híjole, qué bonita pregunta, que nunca nadie me había hecho antes y te la agradezco. 2 cosas. Una, valorar el equilibrio en la vida. La carrera judicial exige muchísimas horas de trabajo, de estudio. No por dejar el tribunal dejas el trabajo. El trabajo te lo llevas a casa. Así es. Y sacrificas familia, pareja, en fin, es una labor de veras muy exigente y sacrificada. Te hace poner en contexto el equilibrio en la vida, el equilibrio en todas las facetas de la vida. El trabajo, la vida personal, y que un buen trabajo, como estos que tenemos los abogados y las abogadas, no debe exigirte sacrificar experiencias personales o de familia. Esto también es algo en lo que debemos de trabajar. No es mejor abogado el que se va más tarde del despacho. No es esta cultura que tenemos, ¿no? Así como de dignificar el sacrificio profesional. Híjole, no sé. No es una medida exacta para poder concluir que esa persona es exitosa o no. Yo creo que no. Más vale hacer nuestro trabajo con amor, como lo hacemos todos los días, pero encontrar esos equilibrios. Y otra cosa que sí definitivamente me marcó y que le agradezco a la vida, haberla tocado otra vez en la función judicial, en esta experiencia como jueza, el contacto con la gente. Ver a las personas, ver cómo las personas, el sistema les ha fallado muchas veces. Y tú, de alguna manera, en la autoridad, cuando eres autoridad,
eres parte del sistema. Ujú. Y necesitas explicarle a esas personas con lenguaje claro, para que te entiendan, por qué en el IMSS no le dieron su pensión, cuando a lo mejor sí tenía derecho. Porque a lo mejor el abogado que llevó por primera vez su asunto lo llevó mal y tal vez por eso perdió. Y te tienes que explicar todavía que además de todo ese tiempo que ha pasado, el asunto no ha avanzado como quisieras porque hay mucho trabajo en el tribunal. No, todas esas cosas a las personas no les resuelve sus necesidades. Y ese contacto directo necesitamos entenderlo para poder ir transformando la justicia. Nos queda mucho por hacer. Si a mí me toca volver a los tribunales como abogada o abogado, de representante de alguna de las personas que tengan un asunto ahí, ahora tengo esa sensibilidad de haber estado del otro lado y de entender que las personas necesitan quien les resuelva rápido, bien y además con claridad. Con claridad. Y ese dolor, ese sufrimiento de la gente es algo que definitivamente te cambia. Te hace poner las cosas en perspectiva, te hace seguir amando tu trabajo, esforzarte, estudiar y no perder tus principios, ni tus valores, tus convicciones, esas que te hicieron llegar. Así es. Los que le entienden la cosa de la neurociencia y del estudio del mindfulness, del comportamiento, dicen, es elevar el nivel de conciencia, darte cuenta de que te das cuenta y hacer las cosas de manera diferente. Karen, te agradezco sinceramente por tu enriquecedora charla. La verdad es que bienvenida cuando gustes. Hombre, muchas gracias. Aquí a Legalmente. Amigos, esperemos que se hayan quedado hasta el final y que hayan disfrutado esta charla tan interesante. Y si en algo te pudimos apoyar, créeme que como te decimos siempre, ya hicimos nuestra tarea. Esto fue Legalmente. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se